palabra de Dios es hermosa, es gloriosa y poderosa, que va a cambiar mi vida todos los días que yo la escuche. Amén. Dios va a cambiar nuestras vidas, porque no solamente es hermosa ni gloriosa, sino que es poderosa la palabra de Dios. Y todo aquel que la sabe aprovechar va a recibir la bendición de esa palabra que le crea a Dios. Son perlas, la palabra de Dios, perlas preciosas, que quien la vive, mis hermanos, Dios lo transforma. Quiero hablarles en esta hermosa noche acerca de un tema yo le puse la mentalidad de un heredero. Mentalidad de un heredero. ¿Por qué mentalidad de un heredero? Porque todo, mis hermanos, todo lo que nosotros hacemos y lo que somos empieza con un pensamiento. Todo lo que nosotros creemos empieza con un pensamiento. Muchos no están aquí porque han pensado que no es importante estar aquí. Porque les vino en la mente, dice, es martes, ¿para qué ir? El domingo. Ya les entró en la mente que martes no es importante. Y así, hermanos, todas las cosas que hacemos en la vida empieza con un pensamiento. Cada palabra que tú escuchas te crea un pensamiento. Ya sea del mundo o ya sea de parte de Dios, te crea un pensamiento. Tú determinas si ese pensamiento lo haces una realidad en tu vida y le empiezas a hablar y empieza a traer fruto. Por eso estoy hablando de un pensamiento de un heredero. Porque quiero decirles que en esta casa se ha hablado de Cristo, se ha hablado de la palabra de Dios, se ha hablado de que tienes herencia. Para empezar, cuando tú vienes a Cristo Jesús, te convierte, cuando tú recibes a Jesús como tu Señor y tu Salvador, ¿qué vienes a hacer? Hijo de Dios. ¿Cuántos se creen hijos de Dios? ¿Se creen o lo son? Somos hijos de Dios, lavados con la sangre preciosa de Jesucristo. Entonces somos hijos de Dios. Pero no basta con saber que somos hijos de Dios. Tenemos que seguir viniendo, leyendo la palabra, porque conforme leemos las Escrituras, cada vez sale promesas de parte de Dios para sus hijos. Y mucha gente, hermanos, ha venido y ha escuchado palabra de Dios. Sabe que tiene vida eterna, perdón de pecados, salvación, pero no cree lo demás. Que Dios le dice que Dios lo va a bendecir, que Dios lo va a prosperar, que Dios lo va a sacar adelante, que Dios lo va a sanar, que Dios lo va a liberar, que Dios va a hacer que sus hijos regresen a casa, que va a hacer que su esposa se reciba a Jesús en su corazón, que su esposa sane, que sus hijos sean transformados. Eso le escuchan y dicen, ¿quién sabe? ¿Por qué hablan así? Porque no lo creen. Piensan que solamente Jesús ahí en la cruz del Calvario murió por nuestros pecados. Pero el que ha recibido a Jesús y conoce que Dios es su Padre, sabe que tiene un Padre en los cielos y en la tierra. Sabe que tiene un Padre riquísimo. Todos los hijos de Dios sabemos que tenemos un Padre rico, que Él es el dueño del oro y de la plata, de los diamantes, de los autos, de las casas, de los terrenos, de la tierra, de los animales, de los árboles, de todos los recursos económicos de este lugar, de esta tierra. Dice la palabra de Dios que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿De quién es este lugar? ¿De quién es tu casa? ¿De quién son los autos que tienes? ¿De quién son los autos que no tienes? Entonces, ¿qué esperas para pedirle a Dios un auto? Si es de tu Padre. ¿De quién son todas las casas que hay en esta ciudad? Entonces, ¿qué esperas que no le pides a Dios una casa? Te cuesta trabajo creer, ¿verdad?
Pero eso es un pensamiento que el diablo te ha metido en tu mente. Lo imposible. Pero hoy en el nombre de Jesús vamos a desarraigar ese pensamiento de tu mente y de tu corazón. Hoy tienes que salir transformado, cambiado. Mis hermanos, cada vez que vengan a este lugar, vengan con una bendición de recibir algo, de llevarse algo de aquí. Una palabra que Dios te dé, vívela, practícala, ejércela, espera el tiempo de Dios y Dios te la va a dar. Entonces es importante, hermanos, nuestra identidad como hijos de Dios. Si sabemos que el Señor creó los cielos, la tierra, los animales que hay en esta tierra, Él los creó y tuvo esa gracia para formarlos. Y el Señor los formó preciosos, ¿sí? El Señor cuando creó los animales los creó con sentido de humor. Usted se preguntará ¿para qué creó el mono? Usted cuando ve un mono, ¿qué hace? La mayoría de la gente cuando ve un mono se empieza a reír por lo que hace, sus chistosadas. ¿Verdad? Cuando Dios creó el mono, hermano, usted dice, ¿para qué creó Dios al mono? Para darte risa. Tiene buen sentido del humor. Y más cuando creó el orangután que tiene las nalgas rojas. ¿Sí? Usted, ¿papión qué? Papión sagrado. Usted dice, ¿para qué creó ese animal? Dios da risa porque está rojo sus nalguitas del pobre y ya está caminando. ¿Sí? Y si está grandote, usted se empieza a reír. Dios tenía sentido del humor, hermanos, cuando hizo todas las cosas. Por eso no entiendo a aquellos que tienen la cara de mango arrugado. Tristes, apagados, amargados, estresados. Y hasta ya la frente ya se le arruga más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no saben realmente que son hijos de Dios. Porque si somos hijos de Dios, dice la palabra de Dios en su palabra en el Salmo 100, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. ¿Sí? Entrad por sus puertas con acción de gracias. Cuando uno entra a dar gracias, ¿cómo da gracias? ¿Triste o alegre? Alegre. Luego dice la palabra de Dios en el Salmo 150, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. ¿Cómo hay que entrar a la casa de Dios? ¿Cómo hay que cantarle? Alegre. Entonces Dios es un Dios alegre. El salmista dijo, este es el día que hizo Jehová, por tanto nos gozaremos y nos alegraremos en él. Dile al que está a tu lado, sonríe, hermano. Sonríe, hermana. Aunque sea que hagas como las hienas, pero haz algo. ¿Sí? Hay que sonreír, mis hermanos. La sonrisa es medicina a nuestro cuerpo, dice su palabra. El que sonríe menos se enferma. El que sonríe, hermanos, es más rápido que reciba su bendición. ¿Por qué? Porque entra con acción de gracias, recibiendo, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Hay que estar alegres. Jesús nos hizo alegres. Pero el diablo se ha encargado de hacerte triste, de amargarte la vida, porque te ha querido robar tu identidad. Muchos de ustedes, aunque ya saben que son hijos de Dios, se han llegado a desanimar y sin darse cuenta están perdiendo cosas muy valiosas en esta tierra, que Dios ya destinó para ustedes y para mí. Pero hasta que no entendamos que somos hijos de Dios y que tenemos herencia, no vamos a poder accesar a esas bendiciones. El diablo, mis hermanos, no anda buscando las cosas que tienes. Anda buscando y tocarte lo que tú eres, tu identidad. Si toca tu identidad, puede entrar
a robarte lo que tú tienes. Si tú eres una persona, hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo, y a pesar de las dificultades y problemas en esta tierra, estás alegre. Pero luego el diablo te dice una palabra y te dice, estás alegre, pero mira, tu Dios no te hace caso. Tu Dios no te escucha. Lo que le has pedido no ha sucedido. Y luego le crees a Satanás y te entra la tristeza. Ya te tocó, ya entró. Por eso a veces cuando vienes a la casa de Dios, diezmos, no creo. Siembra, semilla de siembra, no creo. Hermano, hay que ir a la casa de bendición a aprender de la palabra. Mira, hay un buen mensaje de Dios, tu identidad con Cristo. Propósito, tú tienes propósito, no creo. Te empiezas a cerrar. ¿Por qué? Porque el diablo te engañó. El diablo está atacando todos los días tu identidad y ten mucho cuidado. Porque si ataca tu identidad, te saca del camino de bendición que Dios ya tiene preparado para ti. Por eso es importante, mis hermanos, que entendamos quiénes somos. Si somos hijos de Dios, entonces tenemos derechos. ¿Cuáles derechos? Los derechos que Jesús ganó ahí en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios que ahí en la cruz del Calvario el Señor Jesús no solamente murió por nuestros pecados, sino murió también por nuestras enfermedades y murió por nuestros dolores. Es que así, si tú tienes dolor en esta noche y tú crees la palabra de Dios, ese dolor de tu cabeza se te va a quitar, ese dolor de tu columna se va a quitar, ese dolor de tus pies se van a quitar, ese dolor de tus brazos se van a quitar, porque Jesús lo pagó por ti y te lo entrega a ti. Te pertenece que estés sin dolor en este lugar. Te pertenece que no estés enfermo. Te pertenece que estés alegre, que esa tristeza se vaya afuera. Te pertenece. No le estés creyendo ya más las mentiras de Satanás. Tienes que saber quién eres como hijo de Dios. Pero para poder, mis hermanos, creerle a Dios esta palabra, tienes que aprender a caminar en la gloria de Dios. Es necesario que tú sepas que eres hijo de Dios. Yo le he dicho a mis hijos, ustedes saben qué tengo, ¿verdad? Por eso se les hace fácil decir, papá, yo quiero esto, porque saben lo que tengo. Ellos saben todo lo que hay. Entonces, papá, ¿me prestas esto? Papá, ¿me das esto? Papá, por acá. Sí, saben. Sí, exactamente saben. ¿Tú qué sabes de tu Padre Celestial? Nada más sabes que tienes vida eterna, perdón de pecados y se acabó. Hay unos hermanos que no creen, la gente no cree en la riqueza aquí, no. Es más, andan predicando contra ello. Porque creen y se ponen a cantar el precioso coro para ellos, la alabanza. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Aunque en este mundo no tenga riqueza, sé que allá en el cielo tengo una gran mansión. Y para ellos, bonito. Pero no es así. Si tienes una mansión en el cielo, yo siempre he dicho, ¿para qué quieres un Mercedes-Benz para irte al cielo? ¿Para qué quieres llegar y estrenar tu Mercedes-Benz? ¿Dónde lo necesitas? Aquí. ¿Dónde necesitas comida? Aquí. ¿Dónde necesitas salud? Aquí. Porque cuando pases en el cielo, eres completamente sano y saludable. Aquí necesitas ver la mano de Dios. Por eso el salmista dijo, yo sé que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Tú vas a ver la gloria de Dios en esta tierra.
Lo vas a disfrutar, lo vas a palpar y vas a decir, esto es por lo que tanto le he creído a mi Padre. Soy idéntico a mi Padre. Mi Padre tiene riquezas y yo tengo las riquezas de mi Padre. Me pertenece. Es que así cambia tu mentalidad. Tú tienes que saber, mi hermano, que Jesucristo murió por todo eso ahí en la cruz del Calvario. Pero ¿qué problema hay hoy en día? Dice la palabra de Dios, ahí en Romanos 8:17. Dice, y si hijos, también herederos. Digan conmigo, mi Padre tiene una herencia para mí. Dile al que está a tu lado, yo tengo una herencia de mi Padre. No sé si tú la tienes, pero yo sí. Sí, porque hay unas que no se lo creen, pero yo sí la tengo. Yo se la he creído a Dios, mis hermanos. Cuando el Señor me hizo ver que Dios es mi Padre y me ama, un padre que ama a sus hijos, siempre quiere lo mejor para sus hijos. En la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Hay muchas moradas para nosotros. Mi Padre Celestial, nuestro Padre, ya fue a preparar muchas moradas. Pero mientras llegamos y tenemos acceso a esas moradas celestiales, Dios aquí te tiene una casa para ti. Una casa para tus hijos. Lo tiene el Señor. Te lo va a dar, créelo. Clama de día y de noche. Vive en santidad, en integridad y vas a ver esa casa para tus hijos. Entonces dice la palabra de Dios, y si hijos también herederos de Dios. Y luego dice, y coherederos. Fíjense lo precioso, ¿sí? Y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos salvos. No existe herencia sin la cruz de Cristo. Jesucristo, para tener herencia, tuvo primero que pasar por la cruz. Dice la palabra de Dios que Él triunfó sobre la muerte, sobre todo principado, sobre toda potestad. Triunfó en ellos en la cruz y los exhibió públicamente, dice el Señor, triunfando sobre todo principado, sobre toda potestad. Triunfó el Señor sobre toda miseria, triunfó el Señor sobre toda pobreza, triunfó el Señor sobre toda enfermedad, sobre toda escasez, sobre toda dolencia, sobre todo temor, sobre toda ansiedad. Dios vino a quitar y a desarraigar y a despedazar y a deshacer las obras de Satanás. Todo lo que el diablo ha querido hacerte, lastimarte, Jesucristo vino a deshacerlas. Vino a despedazarlas. Vino a quitarlas, vino a aniquilarlas. Vino a exterminarlas totalmente. Eso es lo que Cristo hizo ahí en la cruz del Calvario. Y por eso nosotros también pasamos por medio de la cruz. Aceptamos a Jesucristo, tenemos perdón de pecados, salvación, vida eterna, porque somos hijos de Dios, nos corresponde. Entonces, en el momento que recibimos a Jesús, salimos de la maldición y pasamos ¿a dónde? A la bendición. Pero no saliste tú por tus propias fuerzas. Jesús te sacó de ahí. Y si Jesús ya te sacó de ahí, ¿en dónde perteneces? Al reino de Dios, al terreno de la bendición. Entonces, ¿qué haces sumido en la desgracia? ¿Qué haces sumido en el temor? ¿Qué haces sumido en las dudas? Si quieres tener herencia, tienes que pasar a esa bendición que Jesús ganó ahí en la cruz del Calvario por ti. Ahora, ¿qué es la cruz? La cruz es morir a nuestro yo, es morir a nuestra humanidad. Y eso, hermanos, muchos quieren la bendición de Dios, pero no quieren morir a su carne.
a su humanidad. Muchos quieren tener la herencia, lo que Cristo ganó por nosotros en la cruz del Calvario, pero no quieren morir a su ego. Cuando nosotros, hermanos, recibimos a Jesucristo, hicimos un pacto con Dios de morir a nuestro yo. ¿Quieres que tu esposa cambie? Pero no has muerto a tu ira, a tu enojo, a tus malas palabras, a tus ofensas. ¿Quieres que tu esposo cambie? Y has orado para que esté aquí, pero ya que viene aquí, le empiezas a hacer la vida imposible en tu casa. Vuelves otra vez en la carne. Empiezas a vivir otra vez en la carne. Quieres tener victoria en tus estudios, pero empiezas a hacer ahí tu acordeoncito para a la hora del examen. Empiezan las mentiras. Quieres que Dios te bendiga en lo económico, pero sigues haciendo tus transacciones chuecas. Sigues en la carne. Por eso es importante, mis hermanos, morir al yo para recibir la herencia que Cristo tiene por nosotros. Por eso el apóstol Pablo dijo ahí en Gálatas 2:20, ya no vivo yo. ¿Quién vive? ¿En dónde? ¿En dónde vive? ¿Quién vive? ¿En dónde? Entonces, ¿qué tienes? Salvación, vida eterna y toda la herencia que Cristo ganó por ti ahí en la cruz del Calvario. Eres heredero. Eres heredero, te pertenece la herencia. La palabra heredero significa poseedor legal de una herencia. Tienes un papel que respalda que tú eres poseedor legal de esa herencia. Te pertenece. Si tú sabes que tienes una herencia, yo no entiendo por qué vivir deprimido, angustiado, si es algo que te corresponde. Es algo que tienes. Eres un poseedor legal. Pero porque el diablo te ha robado esa identidad, por eso te la has creído. Yo me pregunto, Dios, ¿qué tanto platica la gente con el diablo? Que se la cree de todas lo que el diablo le dice. Dios que cada día nos está dando palabra, se le cree menos. Todos los que han tenido éxito, mis hermanos, en esta tierra es porque han creído en lo que hacen. Porque dice la palabra de Dios, vamos allí más adelante, ¿sí? Dice la palabra de Dios, allí en Salmo 115, versículo 16. Dice la palabra de Dios, los cielos son cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hombres. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta, hermanos, que todo lo que hay en esta tierra, las bendiciones que hay en esta tierra, nos pertenece a nosotros. Pero dice la palabra de Dios que los cielos son cielos de Jehová y le ha dado la tierra ¿a quién? A los hombres, a los hijos de los hombres. Y tú no solamente eres hijo de los hombres, eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, te pertenece todo lo que hay en esta tierra. Entonces quítate la mentalidad de mendigo. Tienes todo. Por eso dice la palabra de Dios, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, creyendo que lo recibiréis. Todo te pertenece. Pero cuando todo te entregas a Él. Si tú no te has entregado del todo, no has renunciado a tu carne, a tu yo, no puedes recibir esa bendición, porque esa bendición son solamente para los obedientes. ¿Cuántos vamos a obedecer al Señor? Por eso estás bien adeudado. Porque Dios te ha enseñado palabra, mi hermano, mi hermana, pero no has sido obediente. Se ha dado mensajes de finanzas, nuestro pastor se ha encargado y Dios le ha dado revelación para hablarnos acerca de finanzas. Pero si hoy en día estás bien metido en deudas, no le eches la culpa a Dios.
Yo no entiendo por qué la gente le echa la culpa a Dios todo lo malo que le pasa. ¿Por qué no se lo echa al diablo? ¿Qué se traen contra Dios? Lo tienen a Dios como malo. Cualquier cosa mala que les pase, dejo de ir a la iglesia, dejo de orar, dejo de leer la palabra, ya no voy al templo. ¿Qué culpa se tiene Dios? Tú le diste lugar al diablo, a tu carne. Desobedeciste. Te dice no te adeudes y te metes en una deuda. Es que porque la televisión de 50 pulgadas salió barato, mi hermano, en Chapur, y hay que aprovecharlo. No hay de otra, hermano, es una ganga, dicen los. Ganga es lo que te metió el diablo luego, te metió un gol. Y por esa causa, ves, ni vienes a la casa de Dios. Porque, hermano, hay que pagar la mensualidad. Hay que pagar, es que el 15 vence, el 30 vence, y ahí estás sufriendo. A tus hijos le pediste a Dios que regresen. Muchos hermanos he escuchado que regresan sus hijos otra vez a la casa de Dios. Y luego ya les da igual. Ah, qué bueno que vino. Qué bueno. No, deberíamos estarlos alimentando con la palabra de Dios. Porque mientras estén en casa, no debemos dejar nosotros como padres de enseñarles la palabra de Dios. Dijo el Señor en su palabra que la palabra de Dios debemos atarlas a nuestro, ¿qué? A nuestro cuello. Es como esta corbata. Tenemos que atarlo a nuestro cuello. Porque cuando estamos atados, la palabra de Dios está atada a nuestro cuello, estamos atados, estamos unidos con Cristo. Por más que el diablo te esté llamando a hacer lo malo, como estás atado a esa palabra, no te va a jalar el diablo porque estás añadido a Cristo Jesús. Por eso la palabra, mis hermanos, hay que atarla. Hay que atarla, no hay que desatarla. Si tú atas la promesa de Dios, no vas a vivir más triste, preocupado, afanado, porque tienes la palabra, tienes una promesa ligada a tu corazón de parte de Dios. Es por eso, mis hermanos, que tenemos que salir de vivir en la carne. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Leámoslo, hermanos. Dice: entonces Jehová, ayúdenme a leer, mis hermanos. Muy bien. Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra. El polvo de la tierra, ¿qué es? Es el barro. Dios nos formó del polvo de la tierra. Y dice la palabra de Dios que sopló en la nariz y luego vino a ser un ser viviente. Les hago una pregunta: ¿en qué momento el hombre vino a ser un ser viviente? ¿Al momento que fue formado del polvo o al momento que recibió el soplo en su nariz? El soplo en su nariz significa el Espíritu Santo. Recibimos al Espíritu Santo. Pero el polvo significa la carne. Seguimos leyendo ahí en Génesis 3:14. Ahora que ya tenemos la idea, vamos a Génesis 3:14. Dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, ¿qué había hecho la serpiente? Había engañado a Eva. Dice: maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y ¿qué? Polvo comerás. ¿De qué estamos hechos? De polvo. Comerás. ¿Cuánto tiempo va a comer polvo el diablo? Todos los días. La serpiente antigua es el diablo. Nosotros estamos hechos del polvo. Pero también hemos recibido el Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, el polvo es la carne. Ahí Dios determinó que va a comer la serpiente, el diablo: polvo, carne. Esto quiere decir que cuando tú andas en la carne, dice el diablo: yo tengo derecho legal de comerte, de atacarte, de lastimarte, porque estás viviendo en la carne, eres polvo. A mí Dios me dijo que polvo voy a comer. Y te voy a atacar cada vez que estés viviendo en la carne, te voy a atacar.
Si tú sigues con tus iras, con tus contiendas, con tus desprecios, con tus celos, con tus iras, con tu robo, te voy a atacar a diario. Ese es lo que Dios nos está diciendo hoy. Por eso Dios quiere que vivamos en el Espíritu. Si nosotros vivimos en el Espíritu, hermanos, sabemos que recibimos la unción del Espíritu Santo. Dentro de este cuerpo debe fluir el poder del Espíritu Santo. Nosotros tenemos el ADN, la sangre de Cristo debe correr por nuestras venas. Tenemos la unción para vivir en santidad, para vivir en victoria, para vivir en santidad. Hay que vivir en el Espíritu, mis hermanos, para recibir la herencia que Cristo tiene para nosotros. Deja ya de despreciar a la gente. Quítate ese orgullo. Dejemos ya, mis hermanos, ya de pecar. Dios quiere santificar a su iglesia. Quiere, hermanos, bendecir a la iglesia de Dios. Te quiere bendecir a ti. Quiere sacar esa serpiente de tu casa. Quizás tengas una serpiente en tu casa. Si entra una serpiente en tu casa, nada más le va a decir: vete, serpiente, vente. Por favor, hazte un lado. Ahí en el rincón estás bien. Así le dices a la serpiente. ¿Qué haces? Enseguida saca tu machete y ¡pam! ¡Pam! Le vas buscando y hasta botas al sofá que te gusta mucho, le haces ¡bam! Pero hasta para matarla, volteas el sofá. Una vez en la casa entró una serpiente pequeñita. Y cuando me dijo, papá, una serpiente, ¿dónde está? Y enseguida se agarré el mueble, ni averigüé qué hay, ¿dónde está? Y vámonos, lo buscas. Porque el que tiene el Espíritu Santo busca a esa serpiente que está en su casa y lo corta en 4 pedazos, le vuela la cabeza. Porque ninguna serpiente debe vivir en tu casa. Tienes que hacer eso. Todo pecado que te está lastimando, mi hermano, pídele al Espíritu Santo que te revele. Por eso el apóstol Pablo podía decir con confianza, dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él se entregó por mí. Jesús se entregó por ti, para que tengas victoria. Por eso cuando sabes que tienes a Cristo Jesús, sabes que Jesús está contigo, no le temes a ningún demonio que se te pare en el camino. Cuando vives en la carne, el diablo te hace frente y te ataca. Pero cuando vives en el Espíritu, tú haces huir a esas serpientes. Satanás te tiene miedo, corre, y tú tienes que correr a atacarlo, porque el Espíritu Santo que vive en ti, dice el Señor en su palabra, que Él vino a deshacer las obras del diablo, y tú tienes que procurar deshacer toda obra del diablo que esté lastimando tu vida, que esté lastimando a tu esposa, que esté lastimando a tus hijos. Aprópiate de esa herencia que Cristo te ha dado. No te dejes vencer. Dios es más poderoso que está contigo que el que está en el mundo. Jesús venció a Satanás, venció la muerte, venció la enfermedad, venció el estrés, venció todo lo malo y vino a estacionar, vino a establecer su reino en esta tierra. Tú como hijo de Dios te mereces vivir en victoria, te mereces vivir en paz, te mereces la salud, te mereces la riqueza, te mereces estar feliz. Esto es lo que te mereces. Eres heredero y coheredero de la gracia. Ya, hermanos, ya tenemos que salir de esa mentalidad de veras que nos ha estado atacando por mucho tiempo. La identidad, hermano, nos da sentido de propiedad. Y el sentido de propiedad nos da carácter. Tú tienes ya que decir: yo ya no tolero más este problema. No tolero más esta enfermedad. No tolero más esta dolencia. No tolero más ese dolor de cabeza. ¿Qué espíritu vive en ti? Que ni siquiera un dolor de cabeza puedes echar fuera, ni tu propio dolor de cabeza. A veces, mi hermano, me ha pasado, créame que me ha pasado en el auto. Me ha empezado a doler la cabeza y a veces tengo que ir a una casa de bendición o tengo que enseñar la palabra o dar discipulado y me duele la cabeza. Y en el nombre de Jesús pongo mi dedo y por el dedo de Jehová
Por el poder del Espíritu Santo, dolor de cabeza, sal fuera, fuera, fuera. En el nombre de Jesús, yo lo creo y lo recibo. Y en ese momento, hermanos, me empiezo a sentir bien. Porque yo sé que el Espíritu Santo vive en mí. Este cuerpo tiene que estar saludable para servir a Dios. Esta mente tiene que estar alerta para ver los ataques de Satanás y pelear la buena batalla y atacar y defender a mis hermanos. Tenemos que ponernos en la brecha. Mis hermanos, si nos pusiéramos en la brecha unos por otros, tuviéramos vidas victoriosas. Satanás te ha cerrado la boca porque no has querido ni orar ya. Te cierra los ojos para dormir. Ya no entras a interceder por tu hijo, por tu hija, por tu pastor, por tus líderes, por la economía, por tu trabajo. ¿Por qué ha pasado todo esto? Porque estás viviendo en la carne. Pero el día que comencemos a vivir en el Espíritu, mis hermanos, milagros, señales y prodigios van a suceder todos los días, no solamente los domingos, todos los días. ¿Lo crees? Todos los días va a pasar en tu casa, va a pasar en el trabajo, va a pasar en todo lo que tú haces. Mi hermano, Dios me ha admirado y a veces le he contado muchas cosas a mis hijos que de momento suceden. Por ejemplo, hoy bendije el nombre del Señor. Salí ya del trabajo y le agradezco a Dios de veras que mi pastor me permite salir mediodía cuando voy a dar el mensaje. Y fui a buscar comida. No había almorzado. Sé un lugar donde se vende rico pollito, asadito, con sopa y todo delicioso. Me fui allá, aunque está lejos, me fui. Ahí llego mis hermanos y ya están limpiando, barriendo ya la terraza, todo donde venden y todo. Y yo, ya no hay, Señor. ¿Y qué voy a comer? Y dice el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, hijo. Muy bien, Señor, pues está bien, digo. Pero hermanos, enseguida le pregunté a la señora, disculpe, ¿ya hay algo para...? No, ya no hay. No me diga, le digo, bueno. Y se puso a pensar un momentito y le dice a la otra señora, ¿qué hacemos? Dale ese. Y dice, ¿se lo doy? Sí, dáselo. ¿Te lo doy? Sí. Hay medio pollo, démelo, venga a su reino, le dije, démelo. ¿Sí? Y me lo vendió. Y me dice, mire lo que pasa que este pollo a las 3 de la tarde lo iban a venir a buscar, pero como usted vino a las 2, pues se lo vendo a usted. Y yo dije, bendito sea Señor. Hay que aprender, mis hermanos, a ser agradecidos por todos los milagros que Dios hace. Cuando tú eres agradecido por todos los milagros que Dios hace y das testimonio, mis hermanos, no debemos dejar de contar los testimonios y las maravillas que Dios hace. Porque cuando tú cuentas un testimonio de lo que Cristo ha hecho en tu vida, le estás dando la honra y la gloria a Dios. Pero cuando tú no lo cuentas, le estás robando la gloria a Dios. Por eso tienes que contar todo lo que Dios ha hecho en tu vida. El pueblo de Israel hasta el día de hoy, hermanos, en ese tiempo de la Pascua, andan contando en los testimonios pasados, tiempos antiguos, hace 2000 años, lo siguen contando el día de hoy para que vuelva a suceder en sus vidas. Y por eso Dios vuelve, cada vez que tú declaras una palabra, un testimonio que Dios está haciendo en tu vida, Dios lo vuelve a hacer. Entonces tú cuéntalos, tus testimonios, cuéntale a la gente cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. Porque cuando tú cuentas como Cristo te salvó, Dios lo va a salvar a él, lo vuelve a hacer al Señor. Hay que hacerlo todos los días, a cada instante. Entonces, mis hermanos, ¿para qué Dios quiere, mis hermanos, que nosotros nos limpiemos, que vivamos en el Espíritu? Porque el que vive en el Espíritu tiene casa, tiene familia. El Salmo 68 dice la palabra de Dios que Dios hace habitar
en familia a los desamparados. 68:6, Salmo 68:6. Dice que Dios hace habitar en familia a los desamparados y a los cautivos a prosperidad. Dice, Dios hace habitar en familia a los desamparados. Cuando Dios te salva, te pone en una familia. Y la familia es mi jes, mi casa, mi iglesia, mi habitación. Esta es la familia donde Dios te ha puesto. Entonces dice la palabra de Dios, vuelvan a poner el texto, mis hermanos, hace habitar en familia a los desamparados. ¿Quién eras tú antes de venir a los pies de Cristo? Un desamparado. Luego dice, saca a los cautivos, ¿a qué? A prosperidad. Estábamos cautivos, amarrados, encadenados por el diablo. Pero vino el poder del Espíritu Santo y pudrió todos los yugos. Y empezó el Señor a cortar con su pinza todas esas cadenas y quedamos libres. Y en el momento que quedamos libres, el Señor nos pasó a prosperidad. Por eso dice, mas los rebeldes habitan ¿en dónde? Tierra seca, ¿qué es? Polvo, carne. Los rebeldes. Cuando usted se encuentra un rebelde, está viviendo en la carne. Y habitan en tierra seca. Pero ¿para qué Dios entonces nos puso en una familia? Esa es la pregunta. Salmo 133:1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿verdad? ¿Es bueno estar aquí, hermanos? ¿Es bueno habitar juntos? ¿Es bueno habitar en armonía? Amén. Entonces dice la palabra de Dios, esto es lo que Dios quiere, que habitamos juntos en armonía. Y luego sigue diciendo el siguiente versículo. El siguiente versículo dice, ¿ya lo tienen, hermanos? Dice, es como que, a ver, ayúdame a leerlo, hermanos, por favor. Muy bien. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Pero vimos al comienzo, dice, mirad cuán bueno es habitar. Habitar tiene 3 significados. Habitar significa permanecer, habitar significa echar raíces para llevar fruto. Si Dios te ha puesto, mi hermano, en esta casa, es para que tú eches raíces y lleves fruto. No basta con solamente que vengas a la casa de Dios. Tienes que enraizarte en esta casa. Y cuando tú te enraizas en esta casa, empiezas a llevar fruto. Empiezas a tomar tu discipulado, empiezas a ir a tu casa de bendición, empiezas a orar, empiezas a leer la palabra, empiezas a hablar de Cristo, empiezas a discipular a alguien, empiezas a orar por los enfermos y los enfermos sanan. Y ahí te vas, empiezas a echar raíces y empiezas a producir. Es lo que Dios quiere que hagamos nosotros, hermanos. Si tú estás aquí y no has estado llevando frutos, alerta. Porque tienes que llevar frutos si realmente habitas en esta casa. Porque en toda casa hay bendición, pero también hay responsabilidades. Yo esto se lo digo a mis hijos. ¿Sí? ¿Quieres habitar en esta casa? Puedes disfrutar todo lo que aquí hay, pero también tienes que someterte y cumplir tus responsabilidades que aquí hay. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? El habitar no solamente es estar, sino que hay que trabajar, hay que ser productivos. Y ojo aquí, mis hermanos, porque sigue la lucha con la carne y el espíritu en esta tierra. Muchas veces, hermanos, el diablo aprovecha hacerte las del bonsái. Cuando te ve que ya estás llevando fruto,
Ya aceptaste a Cristo, ya recibiste a Cristo, te metes a un ministerio, te metes de servidor, te metes de músico, te metes de alabanza, te metes en cualquier liderazgo, empiezas a tener un discípulo. Cuando el diablo te ve que ya estás llevando fruto, te quiere hacer las veces del bonsái. ¿Al bonsái cómo se le hace? El bonsái es un árbol muy bonito, no sé, ¿cuántos conocen el bonsái? Ya no se los explico entonces. No, sí. Bueno, el bonsái, mis hermanos, es un árbol que se ve bonito, pequeño, pero tiende a ser grande. ¿Qué hace la gente, hermanos, para hacer esos arbolitos pequeños y no crezcan? Agarran, lo arrancan cuando ya están profundas sus raíces, lo arrancan y le cortan todas sus raíces, lo dejan shoot, como decimos. ¿Sí? Lo dejan cortitos sus raíces. Lo arrancan de aquel lugar y lo van y los depositan en otra tierra y en un pequeño frasquito muy reducido, y ahí lo tienen al pobre y ahí lo andan regando. ¿Para qué? Para que ya no crezca. Esto es lo que procura el diablo hacerte. Y si te ha hecho esto el diablo, es tiempo para que tú te arrepientas y le pidas perdón a Dios por haberle hecho caso al diablo. Porque el habitar tienes que enraizarte y llevar fruto. Segundo significado de habitar. Habitar significa permanecer bajo pacto. Cuando tú haces un pacto de servir al Señor, prometiste morir a tu yo un sacrificio. Prometiste entregar a tu cuerpo, alma y espíritu en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es cuando dices, no importa, es tarde, pero voy a la casa de Dios. Se me hizo tarde, pero voy. No importa, voy a gastar tanto para el pasaje que para mi casa de bendición tengo que irme, voy a pagar. Es un sacrificio, porque tú sabes que hiciste un pacto con Dios. Entonces, tú prometiste serle fiel al Señor. Y si tú estás dispuesto a morir a tu yo, a sacrificarte por Cristo, Jesús ya lo hizo por ti. Entonces, cuando tú te sacrificas y cumples con el pacto que hiciste con Dios, en servirle, en adorarle, en las buenas y en las malas, aunque el diablo te esté haciendo llorar, tú sigue creyéndole a Dios y sigue obedeciendo a Dios. Sigue caminando con Él de día y de noche, en cualquier circunstancia. Tarde o temprano, Dios se va a hacer presente y va a deshacer toda obra del diablo que te esté lastimando. Es lo que Dios quiere, mis hermanos, que si tú hiciste un pacto con Dios, seas fiel. No andes buscando otra mujer. No andes buscando otro hombre. No seas un idólatra. Sé fiel a Dios. Deja de consultar a brujos, hechiceros, santeros. El único que te puede dar buena respuesta y te puede decir la verdad es Cristo. El diablo nos ha vendido tantas mentiras, hermanos, que muchos cristianos han ido para abajo. Todo porque no saben el pacto que hicieron con Dios. Acordaron ligarse con Dios para siempre. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, tú tienes que decir, esta es la casa donde Dios me ha puesto y yo aquí voy a rendir frutos. Aquí le voy a ser fiel a Dios, aquí voy a servir a Dios, aquí van a venir mis hijos, aquí van a trabajar mis hijos, aquí mi descendencia será poderosa en esta tierra. Dios aquí va a derramar bienes y riquezas, salud, bienestar, victoria, paz. Mis hermanos, la herencia que Dios nos ha dado no es solamente riquezas económicas. La mejor riqueza, hay mucha gente rica que vive amargado con todo su dinero. La mejor riqueza que podemos tener en esta tierra es la salvación, la vida eterna que Cristo nos ha dado. Es la paz, el amor, el gozo, la alegría de hacer las cosas en el trabajo. Lo haces bien, te sientes contento, te sientes satisfecho. Eso es lo mejor que puedes disfrutar. ¿De qué te sirve tener dinero si no tienes gozo, si no tienes paz? Jesús ganó todo eso ahí en la cruz del Calvario por ti. Te acuestas a dormir, no te puedes dormir, tienes insomnio. No sabes que tienes el ángel de Jehová, te pertenece el ángel de Jehová para acampar alrededor de ti.
No sabes que a sus amados Dios le dará el sueño. Te pertenece, es una herencia. Es parte de la herencia que Dios te ha dado. ¿Sí? El problema es que como no sabes qué tienes, como no estás en obediencia con Dios, no recuerdas de lo que Dios te ha dicho que tienes. En tercer lugar, habitar es sentarse a ocupar tu lugar en un cuerpo. Sentarte a ocupar un lugar en este cuerpo. Esta iglesia es un cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero luego vamos a ver, me gusta lo que dice la palabra de Dios ahí en el Salmo 133, 2. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, hermanos, que dice que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, es el cuerpo, en armonía. Y luego dice, es como el buen óleo. ¿Qué es el óleo? ¿Qué significa el óleo? El aceite, el Espíritu Santo de Dios. Esto es lo que Dios, hermanos, envía en su cuerpo, la unción, el Espíritu Santo. ¿Saben qué hace el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo? Yo casi, hermanos, yo me puse a meditar el óleo, cómo que Dios envía el Espíritu Santo al cuerpo. Yo puedo ver como un motor de un auto, cuando no tiene aceite, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se desviela, se tranca. Eso quiere decir, se tranca, se amarra, ya no funciona por falta de aceite. El Espíritu Santo, mis hermanos, que Dios ha enviado a este lugar, a su iglesia, a su cuerpo, es para que nosotros funcionemos bien. Tus manos están ungidas, no para golpear a tu esposa ni a tu esposo, sino para darle amor. Dios ha ungido tu boca para tener paciencia con aquel que se está ofendiendo o lastimando. El aceite, mis hermanos, es para que, aunque somos diferentes, podemos trabajar unidos en el cuerpo de Cristo. Podemos, hermanos, funcionar bien, trabajar bien. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te da paciencia, te da amor, te da gozo, te da paz. Es cuando puedes perdonar a tu hermano. Es cuando puedes perdonar las críticas. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Para eso es la unción. Puedes dar amor a la gente que te trata mal, a la gente que ha hablado mal de ti. Hermanos, dice la palabra de Dios, sigue diciendo. A ver, póngame nuevamente el texto, hermanos, por favor. Dice, es como buen óleo sobre la cabeza. Aquí hay una cabeza. Es Cristo Jesús. Luego está nuestro pastor, que tiene la unción del Espíritu Santo, y dice, y el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. La unción, mis hermanos, viene de la cabeza y fluye hasta las vestiduras. Ese amor de Dios, hermanos, está aquí en este lugar, porque tenemos al Espíritu Santo. Podemos comprender a la gente, podemos tenerle compasión, podemos amarlos. Es que así quitemos ya ese orgullo, quitemos ya, hermanos, esas ofensas que te han estado lastimando. Por lo tanto, por eso te has salido de ciertos ministerios. Ya si tienes al Espíritu Santo, deja de caminar en la carne y empieza a caminar en el Espíritu. Y cuando andes en el Espíritu, tendrás la herencia que Cristo Jesús ganó ahí en la cruz del Calvario para ti. Entonces, todo lo que pidas en el nombre de Jesús te será concedido. Inclina tu rostro en este momento, mi hermano. El Espíritu Santo está aquí. Nos ha estado hablando. Bendito Espíritu Santo de Dios. Si no fuera por Él, ¿cómo vamos a ser redarguidos? ¿Cómo vamos a ser transformados? Tú lo que necesitas es la unción del Espíritu Santo. No es tanto conocimiento. Necesitas creerle a Dios. Necesitas depositar tu confianza en Dios. Necesitas salir de la carne.
Mis hermanos, solamente cuando estamos ungidos, estamos buscando el rostro de Dios, es cuando el Espíritu Santo te puede hacer ver dónde estás fallando. No sé por qué tienes tanta fricción con alguien. Es el aceite que te hace falta. Te falta esa unción. Pide al Espíritu Santo que te dé esa unción. Yo a diario le pido al Señor, Espíritu Santo, lléname, dame, escudriña mi corazón, Señor. Ve si hay algo malo en mí, Señor, cámbiame, transfórmame. Yo necesito, Señor, ser renovado. Yo tengo que caminar, Señor, en el poder sobrenatural. No sé cuántas veces te has preguntado, Señor, ¿por qué no recibo esto? Porque he estado orando, Señor, rogándote y no ha pasado nada. Quizás estás viviendo en la carne. Pídele al Espíritu Santo, como el salmista dijo, examíname, oh Dios, examíname. Pero para eso tienes que tener la conciencia de identidad delante de Jesús. Si tú crees que eres hijo de Dios, le podrás decir a Jesucristo, escudriñame, porque Él conoce lo que piensas. Él conoce lo que has hecho. Quizás a nadie se los has dicho, pero Dios sabe lo que has pensado. Dios sabe lo que has dicho. Dios sabe a quién se lo has contado. Dios lo sabe. Y quizás por eso que cada vez el Espíritu Santo te lo recuerda, pero como quieres vivir en la carne, en la terquedad, en la rebeldía, entonces dices, no, Señor, eso no lo puedo decir. Eso no te puedo pedir perdón. Por eso está trancado, mis hermanos, muchas bendiciones. Por eso no has logrado lo que le has pedido a Dios. No es porque Dios no te la quiera dar, porque Dios te quiere ver en obediencia, en rectitud. Analízate, analiza tus pasos, tus pensamientos, tus actitudes. Cada palabra que has soltado a X persona, a tu prójimo. Medita, hoy es tiempo que tú te arrepientas si has fallado delante de Dios. Tienes derecho a ser perdonado. Tienes derecho a ser libre hoy. Hoy la voz del precioso Espíritu Santo. Jesús te dice, yo estoy contigo, hijo. Yo te quiero perdonar, yo te quiero ayudar, yo te quiero bendecir. Hijo, hija, eso que me has pedido por mucho tiempo, yo lo tengo separado para ti, no es para nadie más, es para ti. Solamente quiero que obedezcas. Deja de enojarte con la gente, deja de molestarte. Arrepiéntete. Perdona a tus padres, perdona a tu madre, perdona a quien te haya ofendido, perdónalo. Hijo, yo cuántos pecados te he perdonado y hasta ahorita los sigo haciendo. ¿Por qué tú no quieres perdonar? Deja ese odio, ese rencor. Has estado perdiendo mucha bendición, mis hermanos. Has dejado un ministerio. ¿Por qué lo has dejado? Analízalo. No le has hecho daño a Dios. Te has hecho daño tú mismo. Dios quiere hoy que tú vengas a los pies de Cristo. Si tú sientes que necesitas del Señor, póstrate delante de Dios ahí en tu lugar. Póstrate, humíllate. Dice el Señor, si mi pueblo se humillare y rogare y clamare, yo, dice el Señor, yo Jehová, mi voz de Jehová de los ejércitos, yo perdonaré tus pecados, dice el Señor. Yo, dice el Señor, yo estoy aquí con vosotros. Yo voy a sanar tu tierra. Yo voy a cancelar esa deuda, hijo, hija, pero prométeme que ya vas a alinearte a mi voluntad. Prométeme que ya vas a obedecer. Prométeme que ya vas a cambiar. Prométeme que ya vas a dejar esa lujuria, ese espíritu que te está lastimando, esa hipocresía, ese alcoholismo. Ya promételo delante de Dios. Ese tabaquismo, prométele al Señor, lo voy a dejar. Tú, joven, si has estado pisando los antros, prométele a Dios que ya no lo vas a pisar. En el momento que tú le pidas perdón, en ese momento el Espíritu Santo va a obrar de una manera extraordinaria y poderosa. Regresa como el hijo pródigo. Saliste a vivir en la carne.
te has salido de la bendición. Pero hoy el mismo pacto del Padre está en su casa. Hoy si tú vienes a Él, así como el Padre recibió al Hijo pródigo, así nos está esperando el día de hoy, con los brazos abiertos. El pacto que Jesús hizo contigo de ser tu Dios, sigue siendo tu Dios, sigue siendo tu Padre. Él está aquí para perdonarte. Él está aquí para darte una vestidura nueva, un anillo nuevo, bendiciones nuevas, prosperidad, salud, bienestar. Eso es lo que el Padre quiere darte. Espíritu de Dios, háblanos. Desciende, Señor, con tu gloria. Sana, Señor, toda herida, Padre eterno, que se ha hecho en cada corazón. Sana toda herida, Señor Jesús, que el diablo ha causado en nuestras vidas. Perdónanos, Padre, ese espíritu de duda, Señor, que nos ha estado atormentando, Padre. Límpianos, Señor. Renunciamos a la duda, Señor. Renunciamos a la incredulidad, Padre eterno. Renunciamos a todo pecado, Señor. Todo lo que nos ha estado contaminando, Señor. Ya no queremos vivir en el polvo, Señor. Porque si no, Satanás, esa serpiente, nos va a atacar, Señor. Queremos vivir en el Espíritu, Señor. Para eso tenemos tu Espíritu Santo, Señor. Por eso, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que podamos andar en el Espíritu todos los días, Señor. Y poder, Padre eterno, establecer tu reino en esta tierra. Poder, Señor, deshacer las obras del diablo. Si eres una persona que en tu trabajo no estás cumpliendo con tu deber, estás viviendo en el polvo, en la carne, no estás haciendo lo correcto. Renuncia a eso. Por eso quizás no ha prosperado. Pídele a Dios perdón por ello. Si has sido una persona mal administrada, que estás gastando mucho más de lo que ganas, pídele perdón a Dios. Estás viviendo en el polvo, en la carne. Si estás maltratando a algún familiar tuyo o algún hermano tuyo, pídele perdón a Dios. Aunque no sea cristiano, no lo deberías de hacer. Tú que tienes el amor de Cristo, debías extender tu mano ungida y bendecirlo o bendecirla. Deberías amar a los que están en tu casa siempre, porque Jesús nos ama. Jesús derramó su sangre ahí en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Espíritu Santo de Dios, fluye. El manto del Señor de amor está sobre nosotros. El manto de su presencia está aquí. El que habita al abrigo del Altísimo, dice el Señor, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quieres vivir en victoria? ¿Quieres tener la herencia que el Padre Celestial le otorgó a Jesucristo? Tienes derecho a todas esas bendiciones. Tienes acceso a todas esas bendiciones. Pero Dios te pide hoy, arrepiéntete y vive en obediencia. Sé justo. Repite conmigo: amado Padre Celestial, en este momento, Dios, yo me postro delante de tu presencia, Padre eterno, para pedirte perdón. Perdóname, Padre. Tu sangre me limpia de todo pecado. Hoy en esta noche, Señor, renuncio a seguir viviendo en la carne y hago un pacto contigo, Señor, de habitar, de echar raíces y producir fruto. Un pacto, Señor, de renunciar a mi yo y que tú vivas en mí. Un pacto, Señor, de depender de ti todos los días, Señor, en cualquier circunstancia. Creer en tu palabra, caminar y alinearme a tu voluntad, y que la unción fresca de tu Santo Espíritu me guíe siempre en obediencia y pueda vivir, Señor, en el temor de Jehová.
Tu temor, Padre, es amar lo que tú amas y aborrecer lo que tú aborreces. Hoy, Señor, aborrezco la carne y amo tu Santo Espíritu. Amo tu bendición. Te amo, Padre, te amo, Hijo, y te amo, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, por perdonarme. Y gracias, Señor, por darme una nueva oportunidad para alinearme bajo la dirección tuya. En el nombre de Jesús, Señor, te alabo, te bendigo y te doy la gloria. Hoy, Señor, me levanto en fe, creyendo, Señor, que ya soy perdonado. Soy justificado, Padre. Y en este momento, Señor, tengo acceso a toda la herencia que tú tienes para mí. En el nombre de Jesús, yo te pido también, Padre, que me des esa fuerza y esa gracia, como le diste a Josué, para que yo sea fuerte y valiente, Señor, viviendo tu palabra, para que el bien y la misericordia me sigan todos los días. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Así como tienes cerrados los ojos, te voy a invitar, tú que estás por primera vez, mi hermano, mi hermana. Tú que nos visitas, el Señor te trajo para darte también esta herencia. Pero tienes que recibir esta bendición. Tienes que hacer esta oración de confesión delante del Padre Celestial. Si tú quieres recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, te voy a invitar que digas conmigo, repitas conmigo esta oración. Repite: amado Padre Celestial, en este momento, Dios, yo te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco a Jesús, que derramó su sangre allí en la cruz del Calvario por todos mis pecados. Y solamente su sangre me limpia de todos mis pecados. Hoy, Señor, me arrepiento de todo pecado. Renuncio, Padre, a todo pecado, a todo pacto que he hecho con el mundo, con mi carne y aún con Satanás. Hoy me arrepiento y te pido, Espíritu Santo, que entres a morar en mi corazón. Te abro las puertas de mi corazón, Espíritu Santo. Mi cuerpo es tu residencia. Entra, Espíritu Santo, y toma el control de mi vida. Te recibo como mi Dios, mi Señor y el Salvador de mi alma. Sé que si hoy muero, al abrir mis ojos, estaré en tu presencia, porque tú me has perdonado y me has salvado y me has dado la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén, amén.